Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y en el día de hoy vamos entonces a ver un problema muy interesante de geometría que lo vi por allí en un examen universitario de un curso de matemáticas básicas. Entonces de pronto me parece que está un poco complejo este ejercicio, pero vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo podemos resolverlo. Entonces el ejercicio dice así. El radio del cuarto de circunferencia de la figura es 18 centímetros. ¿Cuál es el área total de los cuatro cuadrados en centímetros cuadrados? Bueno, entonces si realmente quieren, bueno, sí, pues de todas maneras van a aprender. Si realmente quieren como ponerle un poquito de dificultad a este video, entonces les recomiendo que pausen el video, intenten resolver ejercicios, el ejercicio y cuando definitivamente no se sientan capaz, entonces miran el video, ¿cierto? Pero la idea de este ejercicio es uno hacer todos los análisis que vamos a hacer a continuación, porque la verdad es que sí es un poco complejo. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar a desentrañar este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar como algunos puntos en esta figura algo obvios. Entonces, los primeros puntos que vamos a encontrar son el punto A, el punto B, el punto C. Entonces, nos habían dicho que es un cuarto de circunferencia. Entonces, lo que hago allí es hallar los puntos que me establecen a mí los radios que me comprendan a mí ese cuarto de circunferencia. Entonces nos habían dicho que esos radios costaban, medían 18 centímetros. Entonces ya sabemos que el segmento AB y el segmento BC valen 18 centímetros. Ahora vamos a encontrar otros puntos que digamos que no son tan obvios, ¿cierto? Pero hay que hacer un análisis pues, interesante, que son los puntos de acá. Entonces vamos a empezar por el punto M sub 0. El punto M sub 0 es el punto medio del segmento AB. ¿Cómo así? Es decir, que la distancia que hay de acá a acá es la misma que hay de aquí a acá. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque en el ejercicio nos habían dicho que teníamos cuatro cuadrados. Es decir, que este cuadrado necesariamente tiene que ser igual a este y estos dos cuadrados pequeños tienen que ser también necesariamente iguales. Entonces, m sub 0, como esas dos longitudes son iguales, entonces ahí pues donde se encuentran esos dos cuadrados va a ser el punto medio de AB, del segmento AB. Ahora ocurre lo mismo con el segmento BC. M sub 1 es el punto medio de ese segmento. ¿Por qué? Si, como el radio mide lo mismo, ¿cierto? Como es la misma distancia que hay de BA que de BAC, entonces, si de B a M sub 0 tenemos la mitad del radio, entonces como estamos hablando de un cuadrado, necesariamente la mitad que hay de B hacia M sub 1 tiene que ser igual, por lo tanto, también es el punto medio. Y ahora vamos a tener en cuenta ahí el punto T, ¿cierto? ¿Cuál es la característica del punto T? El punto T es un punto del arco de circunferencia, ¿cierto? Que va desde A hasta C, eso se llama arco de circunferencia. ¿Cuál es la característica de ese punto? Que comparte el vértice de ese cuadrado, ¿cierto? Un vértice es un punto que une dos lados de una figura, o dos rectas, o dos semirrectas, ¿cierto? Que también forman un ángulo. O sea, dos semirrectas forman un ángulo, pero la característica del vértice es que une dos lados de una figura, ¿cierto? Vamos a tomar esa definición. Entonces, ese vértice de ese cuadrado se encuentra en el arco de la circunferencia. Muy bien, entonces ya con este análisis podemos hallar, ya podemos empezar a solucionar el problema en cierta parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear una ecuación que lo que hace es darnos la solución al problema, ¿cierto? Que viene a ser el área total de los cuatro cuadrados. Entonces, por eso puse
A sub t, que vendría siendo el área total, que en este caso es de los 4 cuadrados, es igual al área del RG. ¿Cómo así que RG va a ser rectángulo grande? ¿Cierto? Entonces vamos a dividir este problema, en vez de tener 4 cuadrados, a 2 rectángulos. ¿Y cuál es la característica de esos rectángulos? Que la altura es el doble de su base, ¿cierto? Porque como está compuesto de 2 cuadrados, pues esa sería como la propiedad implícita de ese rectángulo. Entonces, este va a ser el rectángulo grande y este de acá va a ser el rectángulo pequeño, ¿cierto? Vamos a ponerlo con otro color. Este va a ser el rectángulo pequeño, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hallamos el área del rectángulo grande? Pues ya sabemos entonces que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, la base, pues o también altura pues por base. El orden de los factores no nos va a alterar el producto. Entonces, la altura, vamos a ponerlo otra vez acá de color rojo. La altura mide 18 centímetros, ¿cierto? Porque eso es lo que nos habían dicho en la información inicial, que el radio de ese cuarto de circunferencia, la altura de ese rectángulo es igual al radio de la circunferencia, del cuarto de circunferencia, entonces mide 18 centímetros. Entonces sería la altura por la base. ¿Que cuánto vale la base? Pues esta sería la base de ese rectángulo, que mide pues la mitad, porque va desde el punto B hasta el punto medio de todo ese segmento. Entonces todo ese segmento vale 18. ¿Cuánto sería la mitad? 9, ¿cierto? 9 centímetros en este caso. Y entonces sería 18 por 9, que eso nos da 162. Entonces, como estamos hablando de un área, serían centímetros cuadrados. Entonces así ya hallamos el área del rectángulo grande. Pero la gran pregunta en este momento es, ¿cuál es el área del rectángulo pequeño? Entonces, para nosotros hallar ese área del rectángulo pequeño, necesitamos hacer un análisis un poco más allá. Y es que en este tipo de problemas nosotros podemos hacer ciertos trazos, ciertas divisiones, pues que nos ayuden a ver las cosas un poco más claras, o a formar otro tipo de figura plana, ¿cierto? De figura plana que nos pueda ayudar a resolver el problema. Entonces vamos a buscar un trazo auxiliar. ¿Cómo así? Ese trazo que nos ayuda a resolver el problema. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes que sea el que nos ayude a resolver el problema? Entonces el trazo que nos va a resolver el problema, nos va a ayudar a resolver el problema, es este de acá. Lo que vamos a hacer es trazar un segmento que vaya desde B hasta el punto T. Entonces, ¿para qué nos sirve ese trazo? Pues porque acá lo que acaba de ocurrir es que se nos forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Que es este con rojo que estoy acá señalando. Entonces, ese es el triángulo rectángulo que se nos va a formar. ¿Por qué sé que es un triángulo rectángulo? Pues obviamente sé que es un triángulo porque tiene 3 lados, y es rectángulo porque si esto acá es un cuadrado, necesariamente todos sus ángulos tienen que ser de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá es recto. Entonces esa es la condición de un triángulo rectángulo. Ahora, entonces, ¿para qué nos sirve eso? Pues nos sirve para demasiado, porque conociendo eso, podemos establecer una ecuación que va a ser la que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Entonces, ¿cómo así? ¿Cuál es la propiedad que tienen todos los triángulos rectángulos? Pues que se aplica el teorema de Pitágoras, ¿cierto? En absolutamente todo triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? 18 centímetros. ¿Cómo sé eso? Porque la propiedad de este cuarto de circunferencia es que desde el punto B hasta cualquier lugar de este arco de circunferencia, pues se va a seguir cumpliendo el radio, ¿cierto? Entonces el radio vale 18 centímetros, porque este punto va desde el centro del cuarto de circunferencia, por decirlo así, pues que no sería el centro del cuarto de circunferencia, sino el centro de toda la circunferencia si la estuviéramos trazando completamente.
Entonces va desde ese centro de esa hipotética circunferencia hasta ese punto T, que hace parte de la circunferencia. Entonces, por lo tanto, ese segmento va a tener el valor de radio, que es 18 centímetros. Ahora, ¿cuánto vale este segmento de acá? Pues ya lo sabemos, vale 9 centímetros. Ahora, ¿cuánto valen estos lados, este lado de acá y estos lados de estos dos cuadrados? Pues no sabemos. Y cuando en matemáticas no sabemos, entonces lo que hacemos es asignarle una variable, una incógnita, que en este caso es una incógnita. Entonces, ¿qué variable le podemos poner? La que sea, pero la más común es x. Entonces esto acá vale x, esto acá también y esto acá también. Ahora, entonces, en este caso, ¿cómo vamos a plantear el teorema de Pitágoras? Pues igual, solo que vamos a incluir x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó acá? La hipotenusa al cuadrado, en este caso es 18, le quité los centímetros un momento para que no se nos hiciera muy compleja la ecuación, ¿cierto? Ya después recordamos que estamos trabajando con centímetros. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a tener la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces un cateto es 2x, ¿cierto? Porque acá lo que hace uno con, si estos dos segmentos valen x, pues el segmento completo vale 2x. ¿Y cuánto vale este cateto de acá? Pues vale 9 más lo que valga x, ¿cierto? Entonces así es como planteamos el teorema de Pitágoras, que es lo que nos va a ayudar a resolver nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Lo que hice fue resolver los cuadrados. 18 al cuadrado me da 324. 2x al cuadrado me da 4x a la 2. Y 9 más x al cuadrado, ¿cierto? Es un binomio al cuadrado. Tenemos un video en el canal en el que explicamos cómo se resuelven esos binomios. Y entonces básicamente es el primero al cuadrado, que es 81, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 veces 9 por x, que nos da 18, más el segundo al cuadrado, que vendría siendo x al cuadrado. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? Acá, ¿qué pasó? Lo que hice fue reducir los términos semejantes, es decir, a este 4x al cuadrado le sumé esta x al cuadrado, entonces nos queda 5x al cuadrado, y lo que hice fue pues reordenar los demás términos. Entonces este 18x pues lo dejé acá. Acá está este mismo 81x. Y ahora lo que hice fue como voltear la igualdad, ¿cierto? Entonces lo que estaba en la izquierda lo dejé en la derecha, y lo que estaba en la derecha lo dejé en la izquierda. Y entonces acá nos iba a quedar el 324 positivo. Entonces para igualar esto a 0 lo paso negativo. Entonces, ¿por qué estoy igualando a 0? Porque esta ecuación tiene la variable x al cuadrado. Y siempre que tengamos una ecuación cuadrática, pues tenemos que igualar la ecuación a 0, ¿cierto? Para poder hallar sus dos posibles resultados. ¿Por qué? Porque en los números reales, las ecuaciones cuadráticas generalmente tienen dos resultados. ¿Listo? Entonces, así es como nos va a quedar nuestra ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve esta ecuación cuadrática? Pues se puede resolver de varias formas, ¿cierto? Usando la fórmula estudiante, factorizando por tanteo, con otro método que se llama el método del profesor Pochenow, etcétera. Pero pues como en este video lo importante que quería demostrar acá no era cómo resolver ecuaciones, sino cuál es el proceso lógico que hay que hacer para poder plantear una ecuación en este tipo de ejercicios geométricos, para poder darle solución a un ejercicio. Vamos simplemente a pedirle a una inteligencia artificial que nos resuelva esa ecuación. Entonces, esta ecuación tiene dos soluciones. Uno, que x es igual a menos 9, y otra que x es igual a 27 quintos. Y 27 quintos es igual a 5,4. Evidentemente, como estamos en un contexto geométrico, en la geometría no existen distancias, en la geometría plana, en la geometría euclidiana, no existen distancias negativas, por lo tanto esta solución se descarta. Entonces tenemos que x es igual a
5,4. ¿Pero 5,4 qué? Porque habíamos olvidado los centímetros un momento. Centímetros, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya acá hicimos lo más difícil, por decir así, del ejercicio. Ya lo que sigue es simplemente, teniendo ya los datos que nos faltaban, em, terminar de resolver el ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Primero, pues acordémonos de la ecuación inicial que habíamos planteado, que el área total es igual al área del rectángulo grande más el área del rectángulo pequeño. Entonces ya sabemos que el área del rectángulo grande es 162 centímetros cuadrados y el área del rectángulo pequeño, ¿cuánto es? Pues sería la base, que vendría siendo x, que ya sabemos que vale 5,4 centímetros, por la altura, que vendría siendo 2 veces x, es decir, 10,8. 5,4 centímetros por 10,8 centímetros me da 58,32 centímetros cuadrados. Y entonces ya volvemos a reemplazar en la ecuación inicial. Ya sabemos entonces que el área del rectángulo pequeño vale 58,32 centímetros cuadrados. Y es así como llegamos a que el área total vale 220,2, acá se me olvidó ponerlo, centímetros cuadrados, ¿cierto? Porque acuérdense que generalmente, no sé si a ustedes les ha pasado que el profe le dice, bueno, eso es que perros, gatos, peces, no, centímetros cuadrados. Listo, no se nos pueden olvidar las unidades. Y listo, eso es todo por este ejercicio. Espero que les haya gustado la explicación y que se hayan tomado el tiempo de intentar resolverlo. Y entonces seguiré subiendo al canal algunos ejercicios que me parezcan interesantes, ya sea de geometría o de cualquier otra área de las matemáticas. Entonces eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.